Bien, estimados alumnos, les voy a hablar acerca de los factores que determinan la demanda. Nosotros ya sabemos, porque hemos estudiado, que existe un factor que es importante, el más importante y el principal, que es el precio del bien, ¿correcto? Pero no es el único. O sea, hay otros factores, porque si bien es cierto, las personas consumen por el precio que le conviene, pero no es el único factor, sino que también existen otros factores que determinan la demanda, como por ejemplo el incremento de la renta o ingreso del consumidor. ¿Qué cosa es la renta? Es lo que percibe cada persona. Puede ser un sueldo, una remuneración, o puede ser producto de un negocio. Es un ingreso, una renta, ¿no? Cuando esa renta se incrementa, mejora la condición económica de la persona. Por lo tanto, va a consumir otros bienes que son de mejor calidad y de mayor precio, ¿no? A esos bienes se va a llamar bienes normales. Pero también ocurre que cuando se incrementa la renta del consumidor, va a dejar de consumir esos bienes, otros bienes. A esos bienes se va a llamar bienes inferiores. Bien, ¿correcto? Entonces queda claro que cuando se incrementa la renta del consumidor, surgen dos tipos de bienes: los bienes normales y los bienes inferiores. Bien, vamos a ver el ejemplo acá de qué pasa cuando se incrementa la renta del consumidor, cuando deja de consumir un bien para consumir el otro. Por ejemplo, ¿no? La leche reemplaza al té. Si antes el consumidor consumía té, porque el dinero, su sueldo era menor, su nivel de ingreso era menor, tomaba desayuno té con pan y mantequilla, pues ahora va a tomar leche con yogur, ¿no? Manjares, qué sé yo, otras cosas de mejor calidad y mayor precio. Entonces, se va a incrementar el consumo de ese bien, por ejemplo, de la leche, ¿no? Acá estamos viendo, esto es la leche, ¿ya? Esto es la leche, la gráfica de la leche. Al incrementarse la renta, el consumidor va a incrementar la demanda de la leche, pero va a dejar de consumir el té. Por lo tanto, el té se va a convertir en un bien inferior. Ahora, como estamos analizando otros factores que no es el precio va a ser constante. Por eso ponemos acá peso cero, que significa el precio es constante. Y ustedes van a ver que el precio no varía. En todos los periodos el precio es el mismo. Bien, entonces, ustedes están viendo acá esta curva de la demanda que es roja, tiene cantidad demandada sub cero. Esa es la posición original del bien, de la leche. Pero cuando se incrementa en la renta del consumidor, va a aumentar la demanda de este bien, por lo tanto se va a desplazar el consumo, las cantidades demandadas se van a desplazar de curso 0 a curso 1, ¿no? Y la curva de la demanda va a estar en D sub 1, ¿se dan cuenta? Pero si ocurre lo contrario, también puede desplazarse hacia la izquierda cuando disminuye el consumo, cantidades demandadas sub 2 y la curva de la demanda sub 2. Bien, entonces ahí hemos visto cómo se comporta el consumidor cuando se incrementa el nivel de ingreso. Bien, luego tenemos también otro factor que es el precio de los bienes relacionados. ¿Qué cosas son los bienes relacionados? Son aquellos bienes que tienen que ver uno con otro. Le afecta lo que pasa a uno, le afecta al otro de alguna manera. ¿Qué es lo primero que puede pasar a un bien? Es la subida de los precios, ¿no? Eso es lo principal, subir los precios, porque a los consumidores no les gusta comprar los precios elevados. Ya hemos visto, ¿no? Como dice la ley de la demanda. La ley de la demanda dice, si los precios suben, disminuye el consumo. Y si los precios bajan, aumenta el consumo. Esa es la ley de la demanda y eso se va a regir siempre. Entonces, en los bienes relacionados tenemos dos tipos de bienes: los bienes sustitutos y los bienes complementarios. ¿Cuáles son los bienes sustitutos? Los bienes sustitutos son aquellos bienes que de alguna manera cumplen la misma función o parecida al bien en cuestión. No va a ser
correctamente igual, pero de alguna manera cumplen la misma función. Y cuando estamos hablando de bienes sustitutos, no estamos refiriéndonos a marcas. Acá no tiene que ver marcas, sino tiene que ver las condiciones, los elementos, la función que pueda cumplir ese bien, ¿ya? Entonces, así habrá bienes sustitutos. Bien, y también habrá bienes complementarios. Primero vamos a ver los bienes sustitutos. Vamos a suponer margarina y mantequilla, ¿no? Son dos bienes sustitutos. El bien original es la mantequilla y el bien sustituto es la margarina. ¿Qué va a pasar con la margarina? ¿Qué va a pasar con la margarina si sube el precio de la mantequilla? Si sube el precio de la mantequilla, entonces la demanda de la margarina se va a incrementar. Obviamente porque la gente va a ir a buscar un producto sustituto que es la margarina. Y viceversa, si disminuye el precio de la mantequilla, entonces la gente se va a dar cuenta que ha bajado el precio y se va a orientar hacia comprar la mantequilla. Por lo tanto, la demanda de la mantequilla se va a incrementar y la demanda de la margarina va a disminuir. Y eso es lo que tratamos de decir acá, ¿no? Si el precio de la mantequilla se incrementa, entonces la demanda de D sub 0 va a pasar a D sub 1. Pero si el precio de la mantequilla disminuye, el precio de la mantequilla, que es un bien que está afectando en esto que es la margarina, ¿ya? Entonces, la demanda se va a desplazar hacia D sub 2, quiere decir que va a disminuir el consumo de la margarina. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa afecta a lo otro, ¿no? Por eso es que estoy poniendo yo estas flechitas, los cuales indican que se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a cómo que si es que aumenta o si es que disminuye. Y estas Qs que ustedes están viendo acá son las cantidades demandadas, ¿no? Entonces, esto es la margarina. Bien. Ahora, el otro bien que son los bienes complementarios, ¿no? Los bienes complementarios son aquellos bienes que se consumen simultáneamente. Sabemos nosotros de que hay bienes que sí necesariamente tienen que consumirse con otros. Por ejemplo, el café con el azúcar, ¿no? ¿No vas a tomar un café? Claro que hay personas, no me van a decir ustedes que hay personas que toman café sin azúcar, pero normalmente se toma el café con azúcar. Entonces son bienes complementarios. Como también puede ser zapatilla con medias, ¿no? Tienes que ponerte zapatilla, también compras medias. Zapatos con carteras, también simultáneamente, ¿no? Uno dice, bueno, voy a comprarme un zapato, pero también tengo que comprarme la cartera del mismo color. Entonces, así hay bienes que son complementarios. Entonces, lo que pase al bien en cuestión le va a afectar también al complementario y viceversa, o sea, al revés. Vamos a ver el ejemplo de raquetas y pelotas de tenis, ¿no? Son bienes complementarios. Si el precio de las pelotas de tenis se incrementa, entonces las cantidades demandadas de X, que vienen a ser las raquetas, va a disminuir, ¿ya? Por lo tanto, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, esta es la curva de la demanda original de las raquetas y tenía unas cantidades demandadas de Q sub 0. Pero si el precio de las pelotas, que es el bien complementario de las raquetas, se incrementa, menos gente va a consumir pelotas, por lo tanto menos gente va a consumir raquetas. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de practicar ese deporte, porque se incrementa el precio de estos elementos que sirven para practicar ese deporte. Pero si al revés el precio de las pelotas disminuye, también se va a incrementar las cantidades demandadas de las raquetas porque las pelotas influyen en las raquetas. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos visto el precio de los bienes relacionados, ¿no? Que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. En la tarea que yo les estoy dejando, ustedes van a tener que identificar cuáles son los bienes sustitutos, cuáles son los bienes complementarios y graficarme igual que esto. Bueno, otro factor que determina son los gustos y preferencias. Bueno, eso ya es bien conocido por todos los consumidores. Los gustos, cada uno compra de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, los colores, los modelos, el estilo, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que le gusta. Muy bien, entonces,
Para eso influye también la moda, ¿no? La publicidad, las tendencias, ¿no? Vamos a ver, acá yo le puse un ejemplo de los televisores de 32 pulgadas Smart. Entonces, ¿qué pasa? Se pone de moda los televisores, la gente compra, ¿no? Por lo tanto, se incrementa la demanda de estos televisores. Pero ojos, no se olviden que siempre el precio es constante, ¿ah? Por eso es una sola línea recta. Porque acá no está influenciando el precio, sino está influenciando gustos y preferencias. Entonces, el precio es constante. Si las cantidades demandadas de televisor estaban en Q0, si se ponen de moda, la demanda se va a desplazar hacia la derecha porque se incrementa el consumo. Entonces se va a pasar y la curva de la demanda va a estar en D1. ¿Por qué? Porque va a tener cantidades demandadas Q1. Pero a la inversa, si el televisor Smart que les estoy diciendo pasa de moda, la gente va a dejar de consumir. O sea, menos gente va a consumir estos televisores, por lo tanto ya la curva de la demanda no va a estar en D1, sino se va a desplazar hacia la izquierda, porque va a tener cantidades demandadas Q2, porque disminuye la demanda, por lo tanto la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Bien, eso está claro, está muy claro. Bien, otro factor que determina la demanda son las expectativas, ¿no? ¿Qué cosas son las expectativas? Expectativas significa lo que esperamos que suceda, ¿no? Tenemos expectativas de tipo sociales, expectativas culturales, expectativas económicas, hasta políticas. ¿Se dan cuenta? Últimamente, ¿qué expectativas tenemos? Expectativas políticas. ¿Quién va a ser el presidente, no? El nuevo presidente de la República, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso también influye en la economía, influye en el consumo, influye en la demanda, influye en las empresas, ¿no? Saber quién va a ser el presidente, ¿por qué? Porque cuál va a ser la orientación de ese gobierno, qué políticas va a aplicar, cuál va a ser la tendencia de esa economía. Entonces las empresas están atentas a lo que va a suceder. Bueno, las expectativas implican que uno tiene que estar esperando si hay algún cambio, ¿no? Puede ser un cambio, por ejemplo, en la tecnología, o puede ser un cambio en el nivel de ingreso de la población. Por ejemplo, a fin de mes van a aumentar los sueldos y salarios, es una expectativa de nivel de ingresos, ¿no? O bueno, cambios en la tecnología, oiga, van a salir nuevos celulares modernos, me han dicho que va a llegar tal modelo, tal cual, ¿no es cierto? Son expectativas tecnológicas. Vamos a poner ese ejemplo, ¿ya? Expectativas tecnológicas del teléfono. Teléfono Samsung, por ejemplo, ahorita he visto que está de moda Samsung FX40, creo, ¿no? Bueno, entonces, si se anticipa cambios en la tecnología, entonces se va a incrementar la demanda de ese producto, ¿no? Ese afán tiene la publicidad. La publicidad crea expectativas, ¿no? Va a salir tales modelos. Entonces, ¿qué pasa? La gente deja de consumir los otros modelos anteriores para consumir los modernos, porque ¿quién no quiere tener los modernos? Por lo tanto, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Pero si ya ese producto deja de estar de moda, pasa de moda, también va a ocurrir que la demanda va a disminuir. Y antes, si las cantidades demandadas habían subido hacia Q1, ahora va a ser Q2, se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso ocurre con todos los bienes, chicos. No piensen que siempre el consumo va a ser permanente de los bienes. El consumo es cambiante, ¿ya? Es cambiante, la gente, los consumidores cambian de la noche a la mañana, sus gustos, sus preferencias y muchos otros factores más, ¿no? Bien, entonces, eso sería el factor expectativas, ¿ya? El siguiente factor es